Para este segundo parcial, los temas que nos centran son función exponencial y logaritmo, que de ahí es importante recordar las gráficas. En teoría ustedes ya deberían de tener una ficha con las gráficas de función exponencial y logaritmo, los dos casos de cada una, para poder reconocer lo que es monotonía, lo que es concavidad, convexidad, asíntotas, etc. La cuestión del dominio máximo, es importante recordar que en cuanto a la función exponencial, nosotros vamos a tener, a menos que se combine con otro tipo de funciones, que el dominio máximo es R. Y en logaritmo, pues siempre vamos a tener que buscar que el argumento sea mayor a 0. Entonces, normalmente nos van a quedar corchetes, ¿verdad? Luego tenemos el tema de intersecciones. Recordar que si a mí me piden intersección con Y, eso es sustituir la X por 0. Y si me piden intersección con X, es igualar a 0. En reescritura, ustedes tienen que tener a mano su ficha de propiedades de logaritmos, propiedades de exponencial, para poder reescribir criterios. El segundo gran tema, el segundo gran bloque, es signo de la función. Recordar que acá puede venir cualquier tipo de función de las que hemos visto hasta ahora. Tenemos puntos abiertos, puntos cerrados. Los puntos abiertos siempre van con corchetes abiertos. Los puntos cerrados pueden ir con corchetes cerrados. Recordar que las restricciones siempre van abiertas y los ceros depende. Recordar que las restricciones es cuando el denominador se hace 0 y los ceros es el numerador. Y ahí depende, si acepta la igualdad, entonces va cerrado, y si no acepta la igualdad, va abierto. En cuanto a trigonometría, tenemos 3 grandes bloques. Tenemos la parte de razones trigonométricas y las aplicaciones. Hay que saber dibujar, hay que saber ubicar los ángulos correctamente. Tenemos el tema de funciones trigonométricas, conocer las características, eso es muy importante, de las 3 funciones base. A ustedes no se les pide que dibujen, pero la idea es que puedan dibujar cada una de esas funciones en cualquier dominio que les pidan para poder buscar las características en ese dominio. Y terminamos con el tema de identidades, que es justamente lo que trabajamos ayer o anteayer, ¿verdad? ¿Qué debemos de recordar acá? En cuanto a la función exponencial, es necesario recordar, repito, la cuestión de las gráficas, qué pasa si se combina con otro tipo de funciones. En cuanto al logaritmo, recordar que hay varias aplicaciones que necesitamos poder hacer. Recordar, por ejemplo, que en la parte de intersección con X, nosotros siempre vamos a seguir ciertos pasos. Vamos a tratar de igualar todas las bases. Vamos a aplicar propiedades para tratar de obtener una base igual a otra base, un término igual a un término, ya sea exponencial o logaritmo, cualquiera de las dos, para poder cancelar. Si es una exponencial, pues cancelar bases, igualar exponentes, y si es logaritmo, cancelar los logaritmos e igualar argumentos, y ya luego resolver. Si yo no pudiera igualar bases, si ese paso número 1 me causa problemas, entonces tengo que buscar cómo aplicar la bicondicional. Ahí. Ahí. Ok, que la bicondicional era que si yo tengo a la x igual a b, lo puedo ver como logaritmo en base a de b igual a x, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver un par de ejercicios. Si ustedes ven, esta es una pregunta de desarrollo, vale 5 puntos, me piden la intersección con el eje x de ese exponencial. Entonces, el paso número 1 que debemos de hacer es igualar bases.
El detalle está en que aquí tengo un 2 y aquí tengo un 16, pero perfectamente ese 16 yo lo podría factorizar. Le puedo sacar mitad, que es 8, le puedo sacar mitad, que es 4, le puedo sacar mitad, que es 2, y le puedo sacar mitad, que es 1. Entonces, de esto me queda que 16 se puede ver como 2 a la 4. Normalmente, cuando tenemos expresiones exponenciales, tenemos que factorizar números. Entonces, esta igualdad la puedo ver como 2 a la x menos 1 menos 2 a la 4 igual a 0, ¿verdad? Porque es intersección con x. Entonces, puedo llevar un término a cada lado del igual. Recuerden, muy importante, que para poder cancelar, yo necesito tener un término a cada lado del igual. Así como está, yo no puedo cancelar. Entonces, paso el 2 a la 4 y ya ahora sí me queda exponente igual a exponente y entonces me queda que la x vale 5. Y recordar que cuando a mí me piden intersecciones son pares ordenados, que no se les vaya a olvidar la respuesta, ¿verdad? Cuidado con esa parte. Luego tenemos este otro tipo de ejercicios donde nos piden reescribir criterios aplicando las leyes del logaritmo. Entonces, me piden pasar de esta expresión a 3 expresiones logarítmicas relacionadas mediante signos de operaciones, haciendo uso tanto de propiedades de logaritmos como de potencias. Entonces, recordar que aquí muchas veces utilizamos la propiedad de pasar de un argumento con suma a pasar a, perdón, de multiplicación a pasar a la suma de dos logaritmos. Que si tenemos división, pasamos a resta. Que ustedes ya deberían de tener identificado cuáles son las propiedades que más se utilizan, al igual que con trigonometría, ¿verdad? Que si yo tengo logaritmo de a la n, esto lo puedo ver como n por logaritmo de a. De las exponenciales usamos muchísimo la de raíz enésima de a a la m, que se puede ver como a la m sobre n. Y me parece que son las que más se usan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esa expresión, yo podría empezar por la operación más grande que me encuentro, que sería esta división. Por ser división lo puedo separar como resta. Siempre tengo que ir de lo más grande a lo más pequeño. Después, siempre que veamos raíces, vamos a aplicar esta propiedad de acá. Entonces, eso yo lo puedo ver como logaritmo natural de 2 a la 2 más 2 menos logaritmo natural de a la 1/3. Y por esta otra propiedad, yo este 1/3 lo puedo pasar para adelante. Entonces, lo borro del exponente y lo voy a poner adelante del logaritmo. Y estoy aplicando dos propiedades al mismo tiempo, ¿verdad? Ahora, el problema es que tal vez me parece que ya terminé, pero el ejercicio me está pidiendo 3 expresiones logarítmicas, pero ya apliqué todas las propiedades que podía aplicar. ¿Qué hace falta? El otro logaritmo. ¿En qué sentido? ¿Qué le tengo que hacer? Como hay una suma. No hay ninguna propiedad que me permita separar una suma dentro de un logaritmo. Siempre tienen que basarse en las propiedades. Si hay algo que ustedes creen que se puede hacer, váyanse a las propiedades y fíjense si hay alguna que dice que pueden hacer eso. ¿Qué hacemos en ese caso? Les había pedido que lo notaran en rojo y que lo tuvieron ahí muy presente. Un factor común. Un factor común. Siempre que les hace falta
una expresión logarítmica o una expresión entre lo que les están pidiendo es porque hay una factorización que no han visto. Acá yo puedo factorizar. Y aquí hay una multiplicación, entonces puedo aplicar la propiedad de la multiplicación. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de a a la 2 más 1 menos 1/3 logaritmo natural de a. Y ya ahora sí terminé mi ejercicio. De hecho, yo aquí hubiese planteado que eran 2 logaritmos y una constante. Me parece extraño que lo pusieran como 3 logaritmos, porque en realidad yo tengo aquí logaritmo, y esto es una constante, vean que no tiene variable. Pero bueno, tal vez fue por ahí un zafis. Entonces, ¿por qué vale 5 puntos la pregunta? Porque usamos 5 procedimientos, 4 propiedades y un factor común. Entonces, normalmente vamos a ver este tipo de relaciones. Y después nos topamos esta respuesta corta, que debería de contestarse en menos de 1 minuto cada una de las preguntas, porque es respuesta corta. Entonces, en la primera, nos dan una exponencial y nos preguntan el dominio máximo de Q de X. Si yo me fijo, es exponencial y no combina ningún otro tipo de función. No me está combinando ni con logaritmos, ni con fracciones, ni con raíces. Entonces yo ya sé exactamente. Si combinara otras cosas, pues ahí sí me tengo que sentar a ver quién es el dominio, ¿verdad? Luego, ¿cómo sacamos el punto de intersección de la gráfica? Con el eje Y. Se sustituía a la X por 0. Exactamente, entonces va a quedar menos 2 por e a la 0 y eso me da menos 2. Entonces recordar que piden el punto, entonces yo tengo que contestar el punto y listo. Ahora, en la segunda tenemos un logaritmo y nos piden el dominio máximo para ese logaritmo. ¿Cómo se saca el dominio máximo de una expresión como estas? Hay que igualar el argumento. No igualar, Bueno, ¿cómo es? Despejarlo, pero con mayor igual, ¿no? Solo Es que con no- mayor. solo con mayor. Solo con mayor. Ok, ¿Cómo es recuerden que...? Sí, la inecuación, perdón, profe. Ajá. Ojalá puedan hacerse como un resumencito, ¿verdad? Basándose, por ejemplo, en el e-póster que yo les había enviado. Si es logaritmo, se hace de tal forma. Si es fracción, se hace de tal forma, ¿verdad? Que en teoría, repito, ya lo deberían de tener hecho, ¿verdad? Entonces, acá yo despejo y me queda que la x es mayor que 3. Entonces, el dominio sería de 3 a más infinito. Y luego el punto de intersección con el eje X. ¿Cómo sacamos intersecciones con X? Igualando 0. Igualamos a 0. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de 2x menos 6 igual a 0. ¿Y cómo resuelvo esa ecuación? Usar bicondicionales. Exactamente, porque yo tengo un logaritmo igual a un número. Yo sé que, bueno, sí se puede, pero no es tan obvio que puedo verlo como logaritmo igual logaritmo, entonces puedo aplicar la bicondicional. Recuerden que esto es base E, entonces bajo la base y le doy vuelta a estos dos. Entonces nos va a quedar que 1 es igual a 2x menos 6. Entonces, 1 más 6 me va a dar 7 medios es igual a x. Por lo tanto, sería 7 medios, 0. Y ahí ya tendríamos soluciones de una respuesta corta. Acá, en primer lugar, nos están diciendo que, bueno, tenemos una función k de x, que es una fracción, tiene raíces y tiene polinomios. En primer lugar, nos piden determinar el dominio máximo. Entonces, ¿cómo saco el dominio máximo de esa función?
¿Cómo Hay se que hacer hace? intersección de dominios. Exactamente, ¿de cuáles dominios? De la raíz de arriba y que la fracción sea igual a 0. Ajá. Entonces, tenemos dos características de dominio máximo que debo de analizar. Como tengo raíz par, yo ya sé que esto significa que el subradical debe de ser mayor o igual a 0. Y por tener fracción, yo ya sé que puedo igualar el denominador a 0 y que esto me va a dar las restricciones. Entonces, justamente como dijo el compañero, voy a analizar cada uno por separado y luego voy a hacer intersección de dominios. Entonces, por lo primero que me aparece la raíz cuadrada, yo necesito tomar solamente el subradical, ignoro todo lo demás y necesito garantizarme que sea mayor o igual a 0. Esto significa que x tiene que ser mayor o igual a menos 7. O sea, de este caso, mi dominio sería de menos 7 cerrado a más infinito. Ok. Ahora, el segundo caso o el segundo tipo de función que me encuentro es una fracción. Entonces, por ser fracción, yo necesito tomar todo el denominador e igualarlo a 0 para que me salgan las restricciones. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Pero una por una agarra cada factor. Exactamente, como ya se están multiplicando, los puedo agarrar por separado. Entonces puedo agarrar 2 menos x igual a 0 o 5x menos 2 a la 2 igual a 0. Entonces de aquí me va a quedar que el 2 vale x. De aquí, ¿qué puedo hacer con esta potencia? Nada más resolverlo una vez. Exactamente, porque recuerden que esta potencia yo la podría pasar y raíz de 0 pues sigue siendo 0. Entonces, en realidad, como dice el compañero, basta con resolverlo una vez. Y nos queda que la x vale 2/5. Entonces, si yo junto este dominio con estas restricciones, ¿quién sería el dominio de la función k? De menos 7 más infinito menos el 2 y menos el 2/5. Exactamente. Recuerden que normalmente acá pues simplemente tomamos el intervalo menos las restricciones. Si la restricción queda por fuera del intervalo, pues no hace falta que lo pongamos porque ya nos está incluyendo, ¿verdad? Por ejemplo, que una restricción hubiese sido menos 10. No hubiese hecho falta ponerlo porque ya no está dentro del dominio. Entonces aquí ya tenemos la parte A. La parte B nos pide determinar el conjunto en el cual k de x es menor o igual a 0. Cada vez que ustedes se topen esto, recuerden que es hacer tabla. A ustedes en ningún momento les van a poner la palabra signo, en ningún momento les va a poner tabla de signos, simplemente con que aparezca este tipo de expresiones ya ustedes tienen que saber cómo proseguir. Entonces, para hacer la tabla, bueno, voy a traerme nuevamente el ejercicio por acá, pues yo necesito empezar sacando las raíces y las restricciones, aunque ya las tengo. Por ahí hay cierta ventaja de que ya las saqué, ¿verdad? A la hora de sacar el dominio. Y entonces aquí tengo 2 menos x y 5x menos 2 a la 2. Entonces, ya sabemos de la parte anterior que esto se hace 0 en menos 7, que esto se hace 0 en 2 y que esto se hace 0 en 2/5. Recordar que lo que va en el numerador son puntitos cerrados y lo que va en el denominador son puntitos abiertos. Y yo ya puedo montar entonces mi tabla. Recordar que en la tabla tiene que estar toda la información. Entonces, voy a tomar cada uno de los factores, menos raíz de x más 7, el 2 menos x y el 5x menos 2 a la 2. Y queremos k de x. Y luego
Acá recordar que es una recta numérica que voy a poner de menos infinito a más infinito y todos los valores que encontré, que fueron el menos 7, el 2 y el 2 quintos. Menos 7 entre 2 y 2 quintos iría primero el 2 quintos, ¿verdad? Y luego el 2. Recordar que si en el dominio hubiese un dato, un número distinto a los que ya puse, también debería de incluirlo, porque esos datos también son importantes. A veces pasa que sale algún otro número y entonces es necesario ponerlo. Y yo ya puedo empezar a completar. Yo sé que este se hace 0 en menos 7, este se hace 0 en 2 y este se hace 0 en 2 quintos. Entonces yo ya sé que aquí va a ir punto cerrado, aquí va a ir punto abierto y aquí va a ir punto abierto. Ahora, ¿qué pasa con este primer factor? ¿Cómo completo la tabla de signos para ese primero? Yo, como no me acostumbro todavía a eso de, ¿verdad? De las X y demás, y no lo puedo sacar así como bien crack, así como usted, sustituyo por un valor, de, por ejemplo, ¿Ok? el menos 8, que está ahí entre menos infinito y menos 7. El problema es que te va a dar error. ¿Por qué da error ahí? ¿Por qué da error? ¿Por qué un negativo en la... Ah, porque sería raíz de un negativo, ¿no? Exactamente, vean que el dominio que ustedes sacaron era de menos 7 más infinito. Eso quiere decir que la tabla está bien, nada más que recuerden que hay partes de la tabla que podemos anular. Ujú. Esta parte hay que quitarla porque no está en el dominio. Ok, ahora sí, entonces empezamos acá y ya podemos rellenar. Recuerden que con que dé error en uno, ya no puedo utilizar ningún otro porque ya ese hizo que se cayera la función, ¿verdad? Si yo pruebo un valor entre menos 7 y 2 quintos, Sí, ahí sí, porque va a ser una raíz de un... ajá, ahí hay un detalle y es que las raíces de índice par, por definición, siempre son positivas. Entonces, si esto es positivo y yo tengo un menos adelante, ¿cómo va a ser siempre en la tabla? Negativo. Negativo. Igual pueden ir probando, ¿verdad? Dándose valores entre los intervalos y ver que siempre da negativo. Ahora, ¿cómo va a quedar 2 menos x? Positivo, positivo y negativo. ¿Y 5x menos 2 a la 2? Positivo. Siempre positivo, porque siempre que tengan una expresión completamente al cuadrado, pues eso siempre va a dar algo positivo. Entonces ya tenemos nuestra tablita, nada más vamos ahora con la solución. Menos por más da menos por más da menos, y menos por más da más. Entonces, ya aquí tendríamos lo que debemos de analizar para dar nuestra respuesta. Nosotros nos pedían dónde la función era menor o igual a 0. Donde k de x era menor o igual a 0. Díganme ustedes dónde dio k de x menor o igual a 0. De menos 7 a 2, ¿no? Pero esas son restricciones. ¿Eso qué pasa ahí, profe, con esas que son restricciones? Recuerda que siempre hay que quitarlas. Ok. Entonces sería de menos 7 a 2 menos el 2 quinto y menos el 2. Podemos poner el 2 abierto y no habría que quitarlo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Y el menos 7, Ese va cerrado. y ahí ya tenemos la solución. Vean que yo necesito que sea menor o igual a 0. Cuidado a la hora de leer esto. A veces lo leen a la carrera y se equivocan. O sea, me están pidiendo dónde es negativo. Aquí es negativo y aquí vale 0. Entonces me acepta, por así decirlo, esos tres valores. Por eso, como dijo el compañero, yo podría agarrar todo con el cuidado de quitarle justamente los dos valores que me causan problema, que son este y este.
Por eso puedo poner de menos 7 cerrado hasta el 2 abierto, quitándole el 2/5. O pude haber puesto de menos 7 cerrado a 2/5 abierto, unión de 2/5 abierto a 2 abierto. Esa sería otra forma de ver la solución. Tenemos acá ejercicios de razones trigonométricas y aplicaciones. Pues de igual forma, ya ustedes en este momento tienen que conocer muy bien la relación opuesto, adyacente, hipotenusa de las 6 razones trigonométricas, las 3 básicas y las 3 recíprocas. Entonces, acá tenemos un primer ejercicio que es de respuesta corta. Nos dice que el valor de beta, si coseno de beta es igual a menos 1/2, con beta entre 0 y pi, corresponde a... Entonces, ¿cómo podríamos buscar quién es beta? Primero dibujamos. Una de las formas sería poder dibujar. Entonces, ¿qué puedo dibujar yo? El coseno de beta podríamos dibujar. El coseno es la distancia de x, ¿no? Exactamente. Y tenemos la hipotenusa que es 1, entonces, ¿Y cómo dibujo eso? bueno, hacemos la circunferencia. Ok. Bien, ahí hay que ir en orden, ¿verdad? Hacemos la circunferencia. Ahora, Ahora vamos a hacer un triangulito. Bueno, primero sabemos en dónde está. tenemos que saber en qué cuadrante está. ¿En qué cuadrante está? Profe, ¿no es en el segundo? Es en el segundo. ¿Por qué sé eso? Me están diciendo que beta está entre 0 y pi. Aquí está 0 y aquí está pi. O sea, solo hay 2 posibilidades, que esté en el primero o que esté en el segundo. Pero recuerden que en el primero todos son positivos. Y en el segundo cuadrante solo 100 es positivo. Entonces, como yo tengo que coseno de beta es menos 1/2, yo sé que ese ángulo va a estar en el segundo cuadrante. Ok, después. Ahora sí podemos marcar el triangulito. O la hipotenusa con el Exactamente. coseno. Entonces aquí va a estar mi triángulo. Voy a hacerlo aquí más grande. Yo sé que esto mide 1 y me están diciendo que coseno de beta. Bueno, recuerden que beta es todo esto, pero yo puedo usar el ángulo de referencia, que el ángulo de referencia me va a dar la misma información. Y yo sé que coseno es justamente la medida en X, entonces esto mide 1/2. Menos 1/2. Bueno, sí, por estar en el segundo cuadrante, por un momento yo puedo ignorar la cuestión de los signos, ¿verdad? Ah, bueno, ok, sí. Y solo con ver que ya sé que la hipotenusa vale 1, que la cateto adyacente vale 1/2, ¿cuánto vale este? Eso es de 1/2, ¿no? No, fíjense en sus fichas de triángulos especiales. Raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 sobre 2. Es el triángulo especial y ya aquí pueden ubicar los ángulos. Este sería el ángulo de pi tercios y este sería el ángulo de pi sextos. Entonces, este angulito de aquí vale pi tercios. Ahí el detalle es poder identificar, ¿verdad? Poder saber bien la parte de ubicar datos. Pues no tienen que aprenderse de memoria los triángulos, ustedes los tienen en una ficha, pero la idea es poder ubicar los datos. Ahora sí, la pregunta es, ¿quién es beta? Sería todo pi menos ese ángulo. Exactamente. ¿Por qué? Porque beta es esta medida. Entonces, si yo quiero averiguar esta medida, yo puedo tomar todo pi y restarle el ángulo de referencia para ver ya cuánto vale beta. Entonces, beta es 2 pi tercios. Y tengo mi solución.
Si ustedes ven, pues todo esto tiene su detalle, ¿verdad? Poder ubicar ángulos. Vean que aquí se trabaja desde circunferencia trigonométrica hasta triángulos especiales, hasta ángulo de referencia. Entonces, es una pregunta muy, muy teórica. ¿Ok? Había otra forma de resolverla. ¿A alguno se le ocurre cuál es esa otra forma de resolverla? En la calculadora con arco coseno. Exactamente. ¿Por qué? Porque si yo sé que yo tengo coseno de beta igual a menos un medio, yo sé que el ángulo de referencia, aquí tengo que tener cuidado porque no necesariamente es beta lo que me va a dar la calculadora. Recuerden que hay infinitas soluciones. La cálculo me va a dar una de ellas. Entonces, si yo hago arco coseno de menos un medio, ¿cuánto me da eso? Raíz de 3 sobre 2, creo, ¿no? No, Es A que no mí te me la dio calculo, 2 mano. pitercios. 2 pi-tercios. Ok, 2 tercios. Entonces nos dio el valor de beta directamente. ¿Ok? Ahí el cuidado que hay que tener es justamente fijarse que este ángulo cumpla estar entre 0 y pi, ¿verdad? Nada más por ahí hay que tener ese cuidado. Porque, por ejemplo, si me dijeran que beta pertenece de 3, no, ¿cómo es? De 2 pi a 3 pi, pues yo lo puedo sacar con la calco, pero luego tengo que ubicarlo entre esos dos, entre ese intervalo que me están diciendo. Y bueno, ya no lo pensaría como una pregunta de respuesta corta, lo pensaría más bien como una pregunta más tipo desarrollo, ¿verdad? Porque hay que hacer más procesos. Entonces, vean que con la calco salía inmediato. Siempre es muy importante que ustedes sepan hacer los procedimientos de las dos formas, porque si por A o por B de una forma no les sale, ustedes puedan defenderse y revisarlo de otra manera, ¿verdad? Profe, ¿y por qué identificamos a beta como el... Eso sería la inversa del arco coseno? Exactamente, porque las inversas siempre sirven para averiguar ángulos, para averiguar preimágenes. Recuerden eso, ¿verdad? Las inversas solamente las usamos en dos casos. Que bueno, en sí es en un caso, cuando a mí me piden averiguar preimagen o cuando me piden despejar un ángulo, que sería lo mismo, ¿verdad? Ok. Ahora nos topamos con este otro ejercicio. Me parece que este es diferente a lo que hemos estado acostumbrados a hacer y como le dije a Maciel, ¿verdad? Este es muy parecido a uno de los ejercicios que me propusiste. Tenemos que cita es arcotangente de x sobre raíz de 2x más 1. Me están diciendo que cita está entre 0 y pi medios y que x es un número real positivo. Esta información como tal no es, por así decirlo, significativa en el proceso. O sea, sí es importante porque me está diciendo que cita es un ángulo de referencia, porque está entre 0 y pi medios, es positivo. La x pertenece a R más para que esto tenga lógica. O sea, son varias cosillas, pero en realidad a la hora de hacer el ejercicio de resolverlo no le vamos a prestar tanta atención. Es simplemente para que la función esté bien definida. Bueno, la ecuación en este caso. Entonces, con esta información que a nosotros nos están dando, nos piden determinar el valor exacto de esta operación en términos de x. Y me dicen, realiza un triángulo rectángulo para modelar la situación planteada. Entonces yo dibujo un triángulo rectángulo. ¿Y qué hago con ese triángulo rectángulo? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Qué información es la que a mí me dan? Arco tangente. Arco tangente no es 1 sobre tangente. La estoy confundiendo con la recíproca. No, arco tangente es tan a la menos 1. Ajá. Aquí O sea, recuerden que cotangente
es 1 sobre tangente. Pero las inversas es justamente arco coseno, arco coseno y arco tangente. Que estas son para despejar ángulos. Por eso es que yo tengo un ángulo igual a una de las inversas. Tener cuidado, no confundir recíprocas con inversas. Entonces, ¿qué puedo hacer con esa inversa? Yo sé que en un triángulo yo puedo ubicar perfectamente seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Estas son las 6 que yo sé ubicar. Yo no sé ubicar las inversas. Yo no sé. Y si Ajá. pasamos esa inversa a original, Exactamente, ¿cómo hago eso? no sé. ¿Cómo podré pasar esa arcotangente a una de las que sí conozco? ¿Qué se hace cuando tenemos operaciones inversas? ¿No? Y se cambian de variable, es que no recuerdo muy bien. Tengo que despejarla. ¿Cómo despejo? Si yo aquí tengo arcotangente, ¿cómo la puedo pasar al otro lado? ¿Cuál será la operación inversa de arcotangente? Es tangente. Pero Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo tengo que cita vale arcotangente de toda esa expresión, pues yo puedo aplicar función inversa y a la hora de pasarlo al otro lado, lo aplico la inversa y me va a quedar tangente de cita igual a x sobre raíz de 2x más 1. qué miedo. ¿Por qué si ya ustedes conocen las inversas? Vean que es que uno está muy acostumbrado a ver seno, coseno, tangente y aplicar arcoseno, arcoseno y arcotangente. Pero aquí tenía que verlo al revés, aplicarle la inversa arcotangente. La inversa de arcotangente, ¿quién es? Tangente. La inversa de arcocoseno, coseno, y así, etcétera, ¿verdad? Y ya ahí podemos trabajarlo como un ejercicio de los que hemos hecho tradicionalmente. Yo puedo ubicar el ángulo cita, y si yo tengo, recuerden, no importa si lo pongo arriba o si lo pongo abajo, si yo sé que tangente de cita es x sobre esa raíz, ¿cómo ubico esos datos? Eso es opuesto sobre adyacente. Entonces, la x va a ser el opuesto al ángulo y el raíz de 2x más 1 va a ser el adyacente al ángulo. Entonces, si el ejercicio me pedía secante de cita menos tangente de cita, ¿qué sería secante de cita menos tangente de cita? Es la recíproca del coseno. Entonces tengo 1 sobre coseno menos tangente de cita. ¿Y qué es 1 sobre coseno? Entonces sería 1 sobre raíz de 2x, bueno, raíz de 2x más 1 sobre x. No, sobre la hipotenusa. La hipotenusa sería todo lo que acá, no sé, la verdad. La hipotenusa me hace falta. Recuerden que secante, de hecho, yo lo puedo ver como, bueno, 1 sobre coseno, pero lo puedo ver más directamente. Si yo sé que la recíproca de coseno, lo puedo ver inmediatamente como hipotenusa sobre adyacente. Y tangente ya lo tenemos. Entonces, yo necesito la hipotenusa para la parte de secante. Sin eso no lo puedo averiguar.
Entonces, necesito averiguar la hipotenusa. ¿Cómo averiguamos este dato de aquí? Pitágoras. Pitágoras. ¿Verdad, Pitágoras? La hipotenusa a la 2, vamos a ponerle h. Recuerden que la hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2, entonces me va a quedar que la hipotenusa es igual a la raíz de x a la 2 más la raíz de 2x más 1 a la 2. Entonces me va a quedar que eso es raíz de x a la 2 y este se va con este, entonces me queda más 2x más 1. Eso quiere decir que la hipotenusa vale justamente eso, que de hecho yo lo podría simplificar hasta más x a la 2 más 2x más 1 porque eso es factorizable, pero aquí no me piden que lo simplifique al máximo, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí lo puedo averiguar. Si yo sé que secante menos tangente, secante es hipotenusa sobre adyacente, menos tangente, que yo sé que es opuesto sobre adyacente. Entonces me va a quedar raíz de x a la 2 más 2x más 1 sobre adyacente, que la adyacente es raíz de 2x más 1, menos el opuesto, que el opuesto, bueno, ya tenía opuesto sobre adyacente, ¿verdad? Ya lo tenemos aquí. Entonces yo ya sé que tangente es eso, x sobre raíz de 2x más 1. Y como a mí lo único que me piden es el valor exacto de esa expresión en términos de x, ya y aquí ya lo tengo. Ese sería el valor exacto en términos de x. Ok, nos están pidiendo que consideremos la expresión x por tangente de zeta igual a 3. Nuevamente me dicen que zeta está entre 0 y pi medios y que x es diferente de 0. Todo eso es nada más para que esté bien definido. Y me piden determinar seno de zeta y tangente de pi cuartos más zeta. Entonces, primero me voy a enfocar en la información que a mí me dan. ¿Qué puedo hacer con esa información que a mí me están dando? Siempre que nos hablen de razones trigonométricas, ¿con qué debería de empezar yo? Dibujando un triángulo. Dibujando un triángulo siempre. Entonces yo voy a dibujar mi triángulo. Vean que en el ejercicio anterior era una sugerencia. Pero entonces siempre que yo tenga razones, yo tengo que dibujar un triángulo. Y aquí voy a poner zeta. Ahora sí, de la información que a mí me dan, ¿cómo podría acomodar esa información en mi triángulo? Es que no entiendo qué hacemos con la X al principio. ¿Eso afecta en algo? Sí, ¿Puedes pero lo despejar puedes la X? arreglar. No despejar la X, porque más O sea, bien no, despejar el tangente. despejar el tangente. Porque recuerden que para dibujar en el triángulo, a ustedes les sirve tener seno de zeta igual a algo, coseno de zeta igual a algo, o tangente de zeta igual a algo, porque entonces ese algo ustedes identifican quién es el opuesto, quién es el adyacente o quién es la hipotenusa y ya pueden dibujar. Entonces, justamente eso es lo que hay que hacer acá. Yo puedo despejar el tangente de zeta. O sea, vean que la compañera había visto, ese x ahí está raro, pero ese x está multiplicando. Yo lo puedo pasar a dividir. Entonces, ¿qué es 3 y qué es x? 3 es opuesto y X es adyacente. Exactamente, entonces 3 es opuesto y x es adyacente. Entonces, fijo, ya lo hemos hablado, vamos a tener que averiguar la información faltante. Entonces yo necesito la hipotenusa. Hipotenusa a la 2 es 3 a la 2 más x a la 2. Entonces nos va a quedar que la hipotenusa a la 2 es igual a 9 más x a la 2. Entonces la hipotenusa es raíz de 9 más x a la 2.
Y ahora sí, ya tengo todo para dar mi solución. Uy, a mí me pedían seno de cita. ¿Quién es seno de cita? Tres sobre raíz de 9 más exacto. Exactamente. Y nos piden tangente de pi cuartos más cita. El problema ahí es que yo conozco tangente de cita, pero no conozco tangente de pi cuartos. Entonces, esta pregunta, por lo menos esta parte B, es interesante porque yo tengo que mezclar este tema con identidades. Para poder contestar esa pregunta, yo tengo que usar identidades. Si yo me fijo en mi ficha de identidades, ¿qué es tangente de la suma de dos ángulos? Nos vamos a la parte de sumas y restas, ¿verdad? Ya habíamos visto la demostración de cómo se hacía seno y coseno en suma, pero la de la tangente tenemos la ficha. ¿Cuánto es tangente de la suma de dos ángulos? Si no estoy equivocada, tiene que ser tangente del ángulo más tangente del otro ángulo sobre 1 menos tangente del ángulo 1 por tangente del ángulo 2. ¿Y por qué estarías equivocado? Es que no estoy entendiendo muy bien las identidades, entonces estoy un poco como que sí entiendo y no entiendo. Ok, si tú haces justamente eso, aquí tienes una suma de dos ángulos y aquí tienes una suma de dos ángulos. Pi cuarto sería alfa y zeta sería beta. Entonces yo ya puedo aplicar esa fórmula nada más cambiando alfa y beta por lo que tengo en mi ejercicio. Entonces vamos a tener tangente de pi cuartos más tangente de zeta sobre 1 menos tangente de pi cuartos por tangente de zeta. La gran ventaja es que yo ya sé cuánto es tangente de pi cuartos. ¿Cuánto es tangente de pi cuartos? 1. 1. 1. Y esto me da 1. ¿Y cuánto es tangente de zeta? 3 sobre X. A mí me lo daba el ejercicio, ¿verdad? Entonces mi respuesta final sería 1 más 3 sobre X sobre 1 menos 1 por 3 sobre X, pues es 3 sobre X. Y ya ahí tendría mi solución. Entonces, obviamente, pues este es un ejercicio interesante en el sentido que me mezcla razones trigonométricas con identidades trigonométricas. Yo puedo hacer toda como conocemos con razones, de poder dibujar, poder sacar datos faltantes. Y el detalle estaba en que ese pi cuartos me estaba estorbando. Pero la ventaja de las identidades es que las identidades me van a permitir reescribir de forma que ya ahora sí lo puedo calcular. ¿Ok? Profe, perdón, pero ese uno de tangente de cuartos no se va con el uno que tiene el frente, ¿o no? No, no los puedes cancelar porque mira que hay sumas y restas de por medio. Recuerda que para poder simplificar todo tiene que estarse multiplicando. Ah, ok, muchas gracias. O bueno, y si lo decías acá en el denominador, recuerda que hay prioridades. Yo primero tengo que hacer la multiplicación, el 1 por 3 sobre X, ¿verdad? Ok. Profe, una preguntita que me surgió del primero que hicimos. Ajá.
¿Cómo sabía, digamos, no es el primero? Ah, ok. Ajá. ¿Cómo sabía usted que eso iba a estar dentro de una circunferencia? O sea, ¿por qué no agarramos el cos de beta y habríamos dicho que eso era, ¿cómo era? Cateto adyacente entre hipotenusa y hubiéramos hecho un triángulo y hubiéramos puesto, no sé, el -1 como hipotenusa y el 2 como, perdón, el -1 como cateto adyacente y el 2 como hipotenusa, porque usamos un círculo. Vamos a ver. Déjame ver. El detalle es que también se pudo haber hecho como tú estás diciendo. Yo pude haber agarrado, bueno, no puedo poner en un triángulo medidas negativas porque no tiene lógica, ¿verdad? Yo no puedo hablar de medidas en negativo, solamente puedo hablar de medidas en positivo. Entonces, coseno, yo sé que coseno es justamente como tú estás diciendo, adyacente sobre hipotenusa, entonces lo que tú dices, aquí pude haber puesto 1 y aquí pude haber puesto 2, ¿verdad? El negativo sí es importante que lo vean con lo del signo de las razones trigonométricas, que en el primer cuadrante todas son positivas, que en el segundo solo seno, que en el tercero solo tangente y que en el cuarto solo coseno, porque en mi triángulo yo no puedo poner datos negativos, pero sí se puede hacer como tú estás diciendo, de poner el 1 y el 2. Ok, entonces aquí va 1 y en la hipotenusa va 2. El detalle está en que tienes que averiguar beta. ¿Cómo puedes averiguar beta? Teniendo ese triángulo. De hecho, uno podría averiguar el tercer lado con Pitágoras y se da cuenta que es raíz de 3. El detalle está en que los patrones son lo mismo. Este es el doble de este. Este es el doble de este. Y si aquí este cateto es raíz de 3, este es raíz de 3 sobre 2 porque es la mitad de todo el anterior. O sea, el patrón se repite sin importar si lo haces dentro de la circunferencia o fuera de la circunferencia. Y ahí, pues tendrías que pensar qué triángulo especial es, que es el de 30, 60, 90, o aplicar la inversa como lo hicimos acá con la calculadora. Nada más que lo harías con un medio positivo. Entonces me parece que da pitarcios y tendrías que empezar a buscar cómo hacer para que realmente la solución te caiga en el segundo cuadrante, que era lo que te pedía el ejercicio. No hay una única manera de hacer las cosas. De hecho, aquí ya tendríamos 3 maneras distintas de hacerlo. ¿Ok? Ok, gracias, profe. En primer lugar, nos están diciendo que tenemos una función f de pi a pi medios. Ahí hay algo raro. Creo que aquí le falta un 3, porque si no, no tiene lógica, porque pi es mayor a pi medios. Entonces, arreglémoslo ahí. De pi a 3 pi medios, con codominio R. Me están pidiendo, no, f de x es igual a seno de x. Entonces, ahora, ya para ver una cosa, porque tengo que arreglar ese dominio de una forma diferente, porque si no, no va a tener lógica las preguntas que me están haciendo. No, me había percatado que ese intervalo estaba mal. Voy a ponerle aquí un menos. Entonces vamos a agarrar el dominio de menos pi a pi medios. Ahora sí va a tener lógica el ejercicio. Ok, tenemos la función seno de x. Digan un intervalo donde esa función es creciente. Donde la función seno es creciente. Creo que de pi medios a... Pero, a ver, te lo picho. No sé ni para qué va todo ese tema la picha. Profe, de 0 a pi medios. Ajá. Exactamente. Vean que yo no podía decir
De pi medios a pi, es cierto que de pi, no, mentira, de pi medios a pi ya no es creciente. Pero, por Esa ejemplo, es la yo no, coseno, la que es así. ajá, yo no puedo salirme del dominio que me están dando. Yo no me puedo salir de menos pi a pi medios. Entonces tengo que buscar un intervalito donde sea creciente dentro de ese intervalo. Entonces, en mi dibujo yo puedo marcar de menos pi a pi medios y buscar dónde ahí es creciente, de 0 a pi medios perfectamente. Y dónde es un intervalo donde la función sea positiva, donde f de x es mayor que 0. Igual, ¿no? Igual, No, sí, igual. de hecho, si quisieran, pueden poner el pi medios cerrado, ¿verdad? Porque en pi medios vale 1. Ujú. También pudo haber sido, no, ¿verdad? Creo que solo ese. Sí, solo ese. Solo es. Este sería como la solución más grande. Este es un subintervalo de este. O por ejemplo, yo puedo haber puesto de 0 a pi cuartos, por ejemplo, si se me ocurre. Cualquier subintervalo de este que es el más grande. ¿Ok? Luego nos topamos esta otra. Nos dicen que... no, son dos preguntas acá, esta y esta. La primera dice, determina el dominio máximo de tangente de x. ¿Quién sería el dominio de esa función? Tengo miedo de decir R. ¿Quién es el dominio de tangente? Yo creo que depende, ¿verdad? ¿No? No depende, siempre es el mismo. Siempre es un R, entonces. No, de seno y coseno sí es R, porque Sí. la gráfica va sinoidal y siempre voy a encontrar valores. En tangente no. Si ustedes tienen su gráfica de tangente ahí a mano, pueden leer quién es el dominio. O ya en sus características básicas deberían de tenerlo. ¿Cómo es el dominio de tangente? Ahí va, tal vez es R, pero con las restricciones de las asíntotas. Exactamente, entonces es R quitándole el conjunto de todas las asíntotas. ¿Y cómo son las asíntotas? Vertical. Son asíntotas verticales, ¿con qué forma? Con forma fraccionaria. Exactamente, aquí yo tengo pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos 3 pi medios. Y eso tiene un patrón, o sea, son todos los valores impares por pi medios. Las asíntotas siempre son 1 por pi medios, 3 por pi medios, 5 por pi medios, 7 por pi medios y así con negativos. Entonces, para determinar ese dominio sería todos los números reales quitándole las ecuaciones de las asíntotas, esos x. Entonces serían valores impares por pi medios. ¿Cómo hago para poner esos valores impares? Eso, chicos, en teoría, así, o sea, ya ustedes deberían tener la respuesta en su ficha, porque estaba dentro de las características. ¿Cómo es que se representa un número impar? ¿Cómo lo puedo poner aquí en el conjunto? Yo no puedo llegar y poner impares por pi medios. Necesito como una expresión matemática para ponerle eso. ¿No era como 2x más 1, profe?
bueno, le ponemos normalmente K o N, ¿verdad? Para evitar tener que usar X donde ya habían otras X. Justamente porque recuerden que 2K, esto siempre es un número par, si K es entero. Entonces, para ver un número impar, pues yo le puedo sumar 1 y ya me va a dar siempre números impares. Entonces, sería R quitándole los números impares por pi medios con K entero. Ese es el dominio de tangente. No es la única forma de escribirlo. De hecho, una de las consultas que me había hecho uno de los compañeros me decía, por ejemplo, que en la ficha, en la microcápsula venía escrito de una manera y que en el folleto venía escrito de otra manera. Se puede escribir de varias maneras. Creo que una de las formas que venía era como K pi medios, no, K por pi menos pi medios. Entonces es otra manera de escribir números que tengan esta forma. Pero entonces, eso, chicos, debería estar en su resumen de características básicas de las funciones, ¿verdad? Porque ya ustedes saben que el dominio de seno y coseno es R y que el ámbito es de menos 1 a 1. Igual tienen que saber el de tangente. El dominio de tangente es R quitándole las asíntotas, que la forma de escribir las asíntotas es justamente esta, y el ámbito es todo R. Entonces, por ahí nada más perfeccionar, ¿verdad? Esa parte de las fichas que tenemos. La segunda pregunta nos dice que tenemos la función f de menos pi sextos a 2pi y f de x vale coseno. Entonces, nos están pidiendo en primer lugar el ámbito de la función. ¿Quién sería el ámbito de la función coseno en ese dominio? De menos 1 a 1. Ajá. Recuerden que si fuera un dominio más pequeñito, pues ya no necesariamente es de menos 1 a 1 como en la práctica que traía las respuestas, ¿verdad? Yo puedo ver el dibujo que realmente vaya de menos 1 a 1. Dime. ¿En qué momento me perdí? Pero ¿por qué sacamos nosotros el dominio de la función tan y estamos trabajando en una función? No, es que eran 2 ejercicios. Ok. Ahora, me piden la imagen de menos pi sextos, que se hacía cuando a mí me pedían la imagen. Bueno, ahí nos da la X, que sería, ¿cómo se llama eso? Entonces sería sustituir, ¿no? Exactamente, cada vez que nos pidan una imagen es sustituir y cada vez que nos pidan una preimagen, Igualar la ecuación. Bueno, igualar. resolver la ecuación. Entonces, si a mí me piden la imagen de menos pi sextos, pues nada más cambio. Coseno de menos pi sextos. Sí era coseno, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cuánto nos da eso? Raíz de 3 sobre 2. Ahora me preguntan una preimagen de raíz de 2 sobre 2. ¿Cómo le hago? Ahí sería igualando. Entonces tenemos coseno de x igual a raíz de 2 sobre 2. ¿Y cómo resuelvo eso? Con la inversa. Entonces x sería, paso coseno como inversa. ¿Y cuánto nos da eso? Pi cuartos. Siempre es importante ir revisando que pertenezca al dominio, ¿verdad? Pero sí, justamente sí. 4. La preimagen de menos 1. ¿Cómo hago para la preimagen de menos 1? ¿Se hace lo mismo? Coseno de x igual a menos 1. Entonces, ¿cuánto nos da x? Pi. Y ya tengo todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, justamente pues tener esas ideas claras, ¿verdad?
que si a mí me piden imagen es sustituir, que si me piden preimagen es igualar, y recordar, cada vez que me pidan preimágenes yo me tengo que meter con las inversas.